Hola, mi nombre es Vivi Pino y en esta ocasión vamos a empezar a leer el libro de Esdras, que aún hace parte del Antiguo Testamento. Esdras, después de vivir un largo tiempo en otro país, volver a casa puede ser una experiencia emocionante. Conforme usted lea Esdras, distinga las diferentes experiencias que el pueblo de Dios tuvo al regresar a Jerusalén con Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Por qué es especial Esdras? Esdras y el libro que le sigue de la Biblia, Nehemías, originalmente formaban un solo libro. Juntos son la fuente bíblica más importante sobre el periodo entre los años 538 y 430 a.C. Durante esa época se empezó a formar la comunidad religiosa judía después del exilio en Babilonia. El sacerdote Esdras como el líder religioso más importante de su tiempo, y Nehemías, el gobernador, fueron las personas responsables de darle forma a la comunidad. ¿Por qué se escribió Esdras? El libro de Esdras fue escrito para ayudar a la comunidad judía en Jerusalén a entender quiénes eran ellos como pueblo de Dios. Logra su objetivo recordando cómo comenzó la comunidad y describiendo cómo algunos de ellos regresaron a Judá y se esforzaron en obedecer la ley de Moisés, reconstruir el templo y mantenerse puros para Dios en medio de los extranjeros. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Esdras y Nehemías despiertan muchas inquietudes históricas y literarias. Tradicionalmente se cree que Esdras empezó su misión en el séptimo año del reinado de Artajerjes I, que sería entonces 458 a.C. Eso se va a leer en Esdras capítulo 7 del versículo 6 a 11. Mientras que Nehemías llegó 13 años después, en el año 20 del reinado de Artajerjes, que sería entonces 445 a.C., y eso se va a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Otros estudiosos sugieren que el orden opuesto es más exacto, pues así se explican mejor algunas dificultades del texto. En ese punto de vista, Nehemías siempre llega a Jerusalén en el año 445 a.C., pero Esdras llega después, en el año 7 del reinado de Artajerjes II, que sería entonces 398 a.C. Un tercer grupo piensa que Esdras llegó antes que Nehemías, pero sus ministerios ocurren más o menos al mismo tiempo. Este punto de vista tiene que cambiar el texto Esdras 7, capítulo 7, versículo 8-9, de 7 a 27 o 37. No hay un consenso general sobre cuál orden es el más preciso. El autor de Esdras y Nehemías probablemente utilizó varias fuentes para escribir estos libros. Las fuentes más importantes son las memorias de Esdras, escritas en primera persona y que son la base de Esdras capítulo 8 al 10 y de Nehemías capítulo 8 y 9. Las memorias de Nehemías en las que se basa Nehemías 1, capítulo 1 al capítulo 7, capítulo 11, versículo 1 y 2, capítulo 12, versículo 31 y 43, capítulo 13, versículo 4 al 31. Además, el autor también usó algunos documentos persas escritos en arameo, que se va a leer entonces en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Esdras capítulo 4 del versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. También Esdras capítulo 7, versículo 12 al 28. Y muchas listas de personas. ¿Cómo está organizado Esdras? Originalmente, Esdras y Nehemías formaban un solo libro que narraba la historia de cómo Dios restauró a su pueblo judío en Jerusalén, su tierra. El libro de Esdras está estructurado alrededor de los decretos de dos reyes persas, que sería Ciro y Asdrúbal.
hasta Jerjes. El decreto de Ciro que permitió a los judíos regresar a Israel y reconstruir el templo. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4 y también lo acabamos de leer finalizando Segunda de Crónicas capítulo 36. Sigue la historia del regreso y la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 1 al 6. En Esdras capítulo 7, versículo 2 al 26. Hasta Jerjes anima a todos los judíos a obedecer la ley de Moisés. A ese relato sigue la misión de Esdras. Las lecturas que el sacerdote Esdras hace de la ley para el pueblo se convierten en el fundamento de varios cambios que él hace para responder a varios problemas que ve en la comunidad. Eso lo vamos a leer en Esdras 7 al 10, capítulo 7 al capítulo 10. Nehemías capítulo 8 al capítulo 10, versículo 13. Además, hasta Jerjes también autoriza a Nehemías para regresar a Jerusalén. Eso se va a leer en el siguiente libro, en Nehemías capítulo 2. Y reconstruir y dedicar las murallas de la ciudad, Nehemías capítulo 2 al capítulo 7, versículo 12. Esdras presenta la siguiente estructura. Vamos a encontrar entonces dos divisiones principales y esas divisiones principales tienen dos subdivisiones cada una. Primera división principal. El pueblo de Dios regresa del exilio y empieza a reconstruir el templo. Tiene dos subdivisiones. El regreso del pueblo de Dios del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 24. Continúa el trabajo en el templo, que va entonces del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 22. Segunda división principal. Esdras regresa y restaura al pueblo, que tiene dos subdivisiones. Primera subdivisión, Esdras y su misión. Va del capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 36. Esdras trata con los problemas de la comunidad, que va entonces del capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 44. Bueno, te invito a que nos visites en nuestra página web www.praywork.com. Asimismo, también estamos en nuestras redes sociales y en la página web tenemos una guía que hemos hecho que sirve muy bien para evangelizar a personas en frío. También estamos en un reto para leer la Biblia y en nuestra página web puedes descargar un PDF donde sale los días y la distribución de los versículos, los capítulos que más o menos son 10, 15, 20 minuticos por día para que en un año te puedas escuchar o leer toda la Biblia.